Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Tengan todos un feliz y bendecido comienzo de semana. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Que la cobertura del Maestro te cubra. Voy a estar compartiendo en el día de hoy algunos reels en los cuales voy a estar hablando en cuanto a la apostasía. Voy a estar dando algunos detalles en cuanto al falso maestro y el falso profeta. Estamos viviendo tiempo final. He estado trayendo la palabra del Señor en cuanto a estos tiempos que la iglesia del Señor está viviendo. He estado trayendo palabra del Señor en cuanto a la apostasía. Estuve compartiendo algunos reels en el día de ayer, en los cuales estuve compartiendo algunos detalles en cuanto a personas que no trabajan para el Señor, que se dedican a atacar la iglesia del Señor. Se dedican a atacar el ministerio del hombre. La palabra del Señor nos dice que para estos últimos tiempos todo esto se iba a ver. Dios llamó y Dios capacitó desde el principio ministerios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela ciertos detalles, los cuales Dios le entregó a cada y uno de los ministerios que Él capacitó. La palabra del Señor nos dice que Dios llamó al pastor, al maestro, al evangelista, Dios llamó al profeta y Dios llamó al apóstol. Adicional a este remanente, Dios capacitó al sacerdote y al levita. Dios formó y creó un remanente para que este remanente trabajase en su casa conforme a su palabra. La palabra del Señor, explicado en otras ocasiones, es espíritu. La palabra del Señor se discierne espiritualmente. Dios llamó, lo voy a volver a repetir, un remanente a trabajar a su casa en el espíritu. Dios no llamó al hombre a trabajar en la carne. La palabra del Señor desde el principio nos muestra y nos revela de qué manera Satanás ataca la iglesia de Dios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera desde el principio Satanás ataca al hombre. Estuve compartiendo, decía, algunos mensajes, algunos videos de personas que no trabajan para el Señor. Estas se dedican a atacar el ministerio que Dios le entrega al hombre. Dios entregó ministerios. Dios dio una ordenanza. Ordenanza que el hombre no podía desobedecer. Esta ordenanza, luego de que Jesús murió por los pecados de los hombres, no se anuló. Esta ordenanza sigue vigente. El hombre no podía violar el mandato de la ley del Señor. ¿De qué manera el ser humano para estos tiempos, los cuales nos revela la palabra del Señor, ya iba a estar en las manos de Satanás, obrando y caminando conforme a como el enemigo de las almas ha preparado su ministerio en lo espiritual? Dios capacitó, lo voy a volver a repetir, ministerios. Dios nos hace
una comparación a través de su palabra cuando nos habla del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo todo tenía que trabajar en unidad. El cuerpo de Cristo tenía que trabajar en unidad, según el maestro le indica a través de su palabra. Ningún miembro del cuerpo de Cristo podía hacer lo que quería en la obra del Señor, mucho menos imitar el ministerio del hombre y muchísimo menos manipular el ministerio de ningún otro miembro del cuerpo de Cristo. Dios capacitó ministerios según el talento que Dios le entregó desde el principio de la creación del hombre. Dios le entregó ministerios al hombre desde ese momento que creó al ser humano. Dios hizo esto conforme al corazón del hombre. La palabra del Señor nos dice que sobre toda cosa guardada, el corazón se debe de guardar porque de él mana la vida. Satanás opera en los sentimientos de los hombres. ¿De qué manera aquel remanente que nos dice la palabra del Señor que salió de nosotros porque no nos pertenece? ¿De qué manera este remanente que nos habla la palabra del Señor opera para destruir la obra del Señor? Satanás necesita tocar el sentimiento del ser humano. Satanás necesita tocar el deseo del hombre. La palabra del Señor nos muestra cómo Satanás se acerca al hombre para convencerle. Satanás es espíritu. Satanás no se ve. Para Satanás engañar al hombre, Satanás tiene que hablarle a su espíritu. Satanás tiene varias maneras de engañar al hombre. Génesis 3 nos muestra el momento donde Eva fue engañada. Génesis 3 nos muestra el momento donde luego que Eva es engañada por la serpiente, Eva va a su marido a ofrecerle y a darle de aquel fruto que ya Dios les había dicho que no podían tocar. O sea que Satanás engañó directamente a Eva, hablándole directamente en el espíritu. Satanás le habló directamente a su espíritu. La serpiente sostuvo una conversación con Eva. ¿Cómo y de qué manera podemos entender el momento que Satanás tuvo esta conversación con Eva? Cuando la serpiente viene al hombre para engañarle, decía la serpiente tiene varias maneras de engañar al hombre. Cuando la serpiente viene al hombre y le habla directamente, la palabra del Señor se refiere a la mente del hombre. En la mente del hombre llegan pensamientos. A la mente del hombre llegan ideas. Ya Dios, cuando le entrega el ministerio al hombre, ya Dios se lo entrega preparado, o sea, le entrega su palabra, le entrega los mandamientos y le dice al ser humano que no se aparte de ellos. Dios le dice al ser humano que tenga cuidado. Dios le trae historias de la palabra del hombre, las cuales hombres fueron engañados por la serpiente